En los últimos días, el séptimo juzgado de garantía de Santiago admitió una querella presentada en contra del presidente Sebastián Piñera por el caso Dominga. Acusan en este libelo al mandatario por el delito de negociación incompatible. Vamos a hablar de esta acción judicial. Para eso hasta ahora la comunicación es con el abogado querellante Luis Mariano Rendón. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, abogado. Bueno, hoy se conoció, reaparece en los medios de comunicación el ex fiscal Manuel Guerra, que es quien llevó la investigación Exalmar Dominga el año 2017, una investigación que terminó con el sobreseimiento del presidente de la República. De lo que él expone en esta entrevista, ¿qué elemento usted rescataría y que le pueda ayudar en su acción judicial contra el presidente? Sí, bueno, el fiscal Guerra reconoce que respecto a esta arista, particularmente de la tercera cuota, no hubo una investigación exhaustiva y por lo tanto creemos que eso reafirma la necesidad de que en esta oportunidad sí se haga una investigación como corresponde. Y para ello el tribunal ya se pronunció al resolver sobre mi querella y estimó, por una parte, que los hechos pueden ser constitutivos de delito, del delito de negociación incompatible, que fue el que yo imputé al señor Piñera, y que además, en principio, no aparecen causales de extinción de responsabilidad. Yo creo que este pronunciamiento del séptimo juzgado de garantía es muy relevante porque es un pronunciamiento del Poder Judicial. Es independiente de lo que haga la Fiscalía. Es el Poder Judicial el que ha estimado que existen méritos para realizar una investigación y remite los antecedentes a Fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente, independientemente de las decisiones administrativas que toma Fiscalía. Ahora, ¿a usted, por ejemplo, le parece que se debería iniciar alguna acción judicial en contra del ex fiscal Manuel Guerra, atendiendo que, por ejemplo, no se investigó en particular o no tuvo a la vista el caso del contrato en Islas Vírgenes Británicas? Yo creo que no hay que descartar la posibilidad de que el fiscal Guerra también sea investigado, porque evidentemente está quedando en evidencia que en su momento al menos no cumplió exhaustivamente con su deber de investigar un hecho que a todas luces puede revestir los caracteres de delito. Por lo tanto, no descarto que pueda iniciarse una investigación en su contra también. ¿Lo analiza usted, digamos, como una posibilidad suya de iniciar una acción judicial en contra del ex fiscal Guerra? Sí, en estos momentos estamos concentrados en poder obtener, en primer lugar, unas resoluciones de Fiscalía respecto de las diligencias investigativas que nosotros hemos pedido respecto del señor Piñera y de sus familiares y del señor Délano, y con posterioridad a eso nos abocaremos a estudiar eventuales responsabilidades también del fiscal Guerra en estos hechos por una negligencia que aparentemente fue evidente en su investigación. ¿Qué diligencia han pedido ya en el marco de la querella que ustedes interpusieron por negociación incompatible? Bueno, diligencias básicas como que se despache orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos, que es la competente para estos efectos dentro de la Policía de Investigaciones, y que además se cite a declarar a los directamente involucrados, el señor Piñera, su familia, el señor Délano. En este sentido creemos que las declaraciones del señor Piñera son particularmente relevantes, porque yo creo que a todo el país le queda en evidencia que estos negocios que aparentemente son de sus hijos, en realidad son del mismo señor Piñera. Sus hijos, uno de ellos incluso era todavía estudiante al momento de hacerse este negocio en el año 2010, 2011, y en el fondo yo creo que la pregunta no es si el señor Piñera tuvo conocimiento o no, sino la pregunta es si sus hijos efectivamente tuvieron conocimiento de estos acuerdos que evidentemente debieron ser tomados entre el señor Piñera y su amigo, el señor Délano. Son amigos desde la época de la universidad, finales de los años 60, en Ingeniería Comercial de la Universidad Católica. Entonces es evidente que
no hay ninguna posibilidad de que esto no haya sido conocido por el señor Piñera. Sí, abogado, su presunción entonces es que si lo supieron los hijos, inevitablemente lo supo el padre, en este caso el presidente. Yo creo que el sentido común nos indica que en primer lugar lo supo el presidente y puede que incluso sus hijos no se hayan enterado mucho de lo que se trata. Insisto, uno de ellos era todavía estudiante universitario a la época de celebrarse este contrato. Recordemos que el señor Piñera realiza estas sociedades familiares a las cuales ingresa a sus hijos cuando eran menores de edad, ingresan con 13 o 14 años. Tiene otras sociedades con sus nietos que tienen 4 o 5 años. Entonces, evidentemente, no son ellos los que toman las decisiones respecto de los negocios que se realizan. Es el propio señor Piñera el que va trasladando su fortuna gradualmente a su descendencia. Ahora, sí, claro, si seguimos esa lógica, esa presunción, ¿usted cree que el presidente, sus hijos o alguien involucrado en esta operación dejó alguna prueba fehaciente, palpable de su intervención? Porque es muy difícil probar lo que usted está diciendo. Sí, aunque el sentido común nos indica que es así, ¿no es cierto? Y en el derecho también funcionan lo que se denominan las presunciones. Es decir, a partir de hechos conocidos se puede presumir otros hechos desconocidos cuando las presunciones son graves, sistemáticas y concordantes. Y yo creo que aquí puede existir la presunción judicial también como un método probatorio, aunque es muy probable que pruebas directas seguramente no dejaron, porque una conversación en una comida familiar, en un asado de fin de semana con los amigos, seguramente no queda estampada en ningún documento. Claro, el gobierno ha defendido la tesis de que esto ya fue juzgado. ¿Por qué cree usted que ahora vamos a tener una resolución distinta? Bueno, las declaraciones del fiscal Guerra, del ex fiscal Guerra, apuntan en esa dirección precisamente, de que los hechos no fueron investigados, por lo tanto no quedan cubiertos por la excepción de cosas juzgadas. Y reitero, los tribunales, al analizar la admisibilidad de mi querella, tuvieron que también pronunciarse respecto de eventuales causales de extinción, como la prescripción o como la cosa juzgada. Y sin embargo, llegaron a la conclusión de que existía mérito para iniciar ahora una investigación y que no aparecían evidentes causales de extinción de responsabilidad. Sí, abogado, ahora a propósito de la negociación incompatible, que es lo que ustedes acusan, hay algunos abogados revisando prensa, por ejemplo, que dicen que es muy difícil de probar. De hecho, según cifras del Poder Judicial, apenas un 15% termina en una sentencia condenatoria. Un poco le vuelvo a plantear lo mismo. Es muy difícil probar una negociación incompatible, tener las pruebas para que esto quede, digamos, palpable. Bueno, es que hay, además de la negociación incompatible, otras figuras jurídicas que pueden, otras figuras delictivas que pueden concursar. La figura de cohecho, por ejemplo, la figura del lavado de activos, eventualmente algún tipo de evasión tributaria producto de realizar estas operaciones en paraísos fiscales. Son todos hechos que deben quedar investigados en el terreno judicial, pero que también tienen que ser fruto y tienen que ser objetivo de la discusión que se dé ahora en el Congreso Nacional. De hecho, yo he solicitado a la presidenta de la comisión investigadora, a la diputada Maya Fernández, poder exponer al interior de la comisión que va a analizar la acusación constitucional. La presidenta de la comisión me señaló que va a solicitar efectivamente que yo participe dentro de esa discusión y podría hacer llegar los antecedentes también a ese terreno, donde no corren la exigencia estricta de una figura penal, pero sí pueden configurar las causales constitucionales para determinar que aquí efectivamente el presidente de la República ha incurrido en responsabilidad política, independientemente, además de la responsabilidad penal que se puede haber configurado. Muy bien, abogado Luis Mariano Rendón, muchísimas gracias por estos minutos con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.